Hermanos, vamos a continuar con nuestro curso de liturgia. Ahora, en esta ocasión, vamos a estudiar la liturgia de la palabra. Daremos una introducción general y sobre todo veremos la importancia que tiene la palabra dentro de la Santa Eucaristía y la relación que hay entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Santa Eucaristía. Veamos, desde el inicio, la primera comunidad cristiana se reunía el día domingo no solo para celebrar la Santa Eucaristía, sino también para leer, para escuchar los textos del Antiguo Testamento, y luego se contaban algunas anécdotas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el momento en que se escribieron tanto las cartas de los apóstoles como también los evangelios. Se leían algunos párrafos y luego había una explicación por parte del que presidía la asamblea, ya sea el obispo o el presbítero. Esta es una costumbre muy antigua y siempre precedía a la celebración de la Santa Eucaristía. En la actualidad, al igual que antaño, los fieles en la misa escuchan y meditan la palabra y la explican únicamente aquellos a quienes por la sagrada ordenación ejercen esta función como maestros. Para que la palabra de Dios realice efectivamente en los corazones lo que suena en nuestros oídos, se requiere la acción de todas maneras del Espíritu Santo. Él es el que inspira y también ayuda para que la palabra de Dios se convierta en fundamento y en norma de toda nuestra vida. El Espíritu Santo va recordando en el corazón de cada uno aquellas cosas que en la proclamación de la palabra de Dios se leen para nuestra salvación. Nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende del aumento de nuestra familiaridad y cercanía con la palabra de Dios. Y es en la liturgia donde la palabra se encuentra como en su casa. Toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía, es definitivamente un encuentro con Dios Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo a través de las acciones y también de las palabras. En este encuentro empieza a hablar Dios primero, a intervenir en nuestra vida por medio de su palabra. La celebración de la palabra no es solamente informativa, sino que es esencialmente formativa, es decir, comporta hechos y nos cambia la vida. De hecho, el anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza, porque cuando Dios comunica su palabra, espera siempre de nuestra parte una respuesta que se traduzca en la vida, exige la respuesta de la fe como consentimiento y compromiso, es decir, que llevemos a la práctica la palabra y no solamente nos limitemos a escucharla. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti. Veamos la importancia que tiene la liturgia de la palabra. Las lecturas, no cabe duda, son el elemento más importante de la liturgia de la palabra por estas razones. Primero, las lecturas evocan, anuncian y en cierto modo actualizan las maravillas que Dios ha obrado a lo largo de la historia de la salvación para nuestro bien. Dos, Dios sigue hablando por ellas a nosotros, a cada persona en su lugar y en su tiempo. 3. En las lecturas y por ellas, Cristo se hace presente y al mismo tiempo mensajero de las maravillas de Dios.
Los ministros, obispo, sacerdote, diácono, ejercen solo una función de instrumentos para la comunidad cultural que recibe la palabra. También vemos que de las lecturas se alimenta la fe de los fieles para participar con fruto en la ofrenda y en la comunión del sacrificio de Cristo, es decir, prepara. Por otro lado, la comunidad eucarística recibe una gran enseñanza sobre los principales misterios de nuestra fe cristiana. Por eso es necesario, importante, escuchar con atención la palabra de Dios. Veamos ahora la relación que existe entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Podemos ver que hay una estrecha relación de unidad, porque la escucha atenta de la palabra de Dios prepara mejor a recibir el cuerpo de Cristo. Entre la liturgia de la palabra y la liturgia estrictamente eucarística podemos ver unos nexos que las unen estrechamente. Primero, la salvación. Cuando se lee la palabra de Dios en la celebración, no es un simple recordar acciones del pasado para no olvidarlas, sino es un articular las obras que Dios ha realizado. No es una palabra que se dijo, sino es una palabra que se dice ahora. No es una palabra que salvó a los antepasados, sino que también hoy nos sigue salvando esa palabra. Dios hace que su palabra siga siendo realidad, siga siendo actual, siga siendo presente y operante aquí y ahora, con una interpretación y una eficacia que nos sigue alimentando, nos sigue orientando, nos sigue enseñando y sobre todo salvando por medio de ella. Porque la palabra, por ser de Dios, trasciende el tiempo y la historia, tiene una condición de eternidad. Segundo, la fe. Porque al escuchar con atención la palabra de Dios, nos anima, nos levanta, nos hace crecer en la fe. Y esa fe es indispensable para poder recibir el sacramento de la Santa Eucaristía de una manera más consciente, más fructuosa, más conveniente. La palabra es viva y es eficaz, porque se trata de una palabra inspirada por el Espíritu Santo, revelada por Dios para nuestro bien. Tercero, el mismo Cristo que se nos da en su cuerpo y en su sangre en la comunión es también el que está presente en su palabra y realizando el misterio de la salvación santifica a los hombres y ofrece al Padre el culto perfecto. Por tanto, Cristo se da en la Santa Misa de dos maneras, en su palabra y en la comunión de su cuerpo. Tu palabra, Señor, es pan de vida. Tu palabra, Señor, fuente de salvación. Tu palabra, Señor, guía mis pasos. Por siempre yo quiero escucharte. En cuarto lugar, en las lecturas de la misa se proclama de viva voz la alianza nueva que selló Cristo con su sangre derramada en la cruz. Y en la Eucaristía esta misma alianza se actualiza y se renueva mediante los signos sacramentales del pan y del vino. En definitiva, la palabra nos conduce necesariamente al sacramento. Hay un complemento muy grande e íntimo entre la palabra y el sacramento, de tal manera que las dos se relacionan estrechamente y se dan a entender una con la otra. No se puede entender el sacramento sin la palabra, ni tampoco la palabra sin el sacramento. Veamos ahora, la liturgia de la palabra está conformada por los siguientes elementos. En primer lugar, las lecturas, que están siempre tomadas de la Sagrada Escritura, junto con los cantos que se intercalan, constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. Después vemos la homilía, a continuación la profesión de fe, el credo. Después vemos las peticiones o oración universal u oración de los fieles.
Veamos ahora el primer y principal elemento de la liturgia, las lecturas. Se leen 2 lecturas en los días ordinarios y comunes y 3 los días domingos y solemnidades de la Iglesia. Lo normal es que sigan un orden ya establecido para que a lo largo del año litúrgico se pueda leer toda la Sagrada Escritura. Pero eso no impide que en determinadas circunstancias se utilicen los pasajes que hacen alusión a la fiesta o a las solemnidades que se celebran. Veamos que existen 3 ciclos de lecturas. El ciclo A, en que leemos principalmente a San Mateo, el ciclo B, en que leemos a San Marcos, y el ciclo C, dedicado para San Lucas. Para los días particulares hay 2 ciclos de lecturas, año par y año impar, que consisten en pasajes del Antiguo Testamento seleccionados para enseñar la historia de la salvación, alternando con pasajes de la carta de San Pablo y las cartas católicas también. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. Queridos hermanos, espero que con esto que les he transmitido podamos conocer un poquito más la riqueza que tiene la Sagrada Eucaristía, y de esta forma, conociéndola, lo vamos a celebrar mejor, de una manera más provechosa, más fructífera, con más gusto, con más alegría, cuando ya podamos estar presencialmente en ella. Que el Señor los bendiga y los acompañe y los proteja. Gracias.